Vamos a volcar la página para hablar de las redes sociales en nuestro país. Todo esto a propósito de un debate que se instaló en Bolivia en torno a que si la derecha está o no incrustada en las redes sociales, en la prensa, si estos o estas dos son expresiones vivas de este pensamiento y acción ideológica y política en el país. Milton Ramos, periodista geek y entendido en materia de redes sociales, está hoy con nosotros. Milton, un gusto tenerte en el programa, gracias por haber aceptado esta invitación. A ver, mucha gente nos ve y probablemente no sabe qué es una red social. Valdría la pena comenzar a definir algunos conceptos para que la mayoría de nuestros televidentes entienda de qué estamos hablando. Exacto. Muchas personas hemos nacido ya con las plataformas directamente para visualizar, pero esa red social es algo en el que nosotros podemos manifestarnos de alguna otra manera, así como lo hacemos verbalmente, pero esta vez a nivel de las nubes, de la sociedad del conocimiento, de las redes de internet, es manifestarse desde un punto de vista sin tener a alguien que le obligue a hacer algo, ¿no? Redes sociales, exacto. Tiene una relación con el internet. Sí, exacto. Es este lugar, en ese maravilloso mundo del internet donde la gente se encuentra. En el ciberespacio. En el ciberespacio. Yo lo clasifico como otro tipo de sociedad, porque la sociedad terrícola que vive en la tierra en realidad tiene diferente comportamiento, diferentes costumbres, y la sociedad del conocimiento, que yo lo llamo la de arriba, es distintas culturas, distintas posiciones, distintas manifestaciones, distinta manera de vivir y también de escritura. Es por eso que en estas dos sociedades podemos discutir muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en la sociedad terrícola y en la otra sociedad de la nube. Por ejemplo, para mi mamá, yo puedo estar solamente jugando, chateando en esta sociedad, pero en realidad estoy trabajando con internet, ¿no? Y para esta sociedad de internet podríamos no estar haciendo nada también para la sociedad terrícola, ¿no? Entonces son distintas sociedades en las que yo las clasifico, que hay que saberlas entender. Qué interesante. Ahora, ¿quiénes conforman parte de este mundo? ¿Quiénes pueden conformar y qué necesitan para hacerlo? Absolutamente todas las personas. No necesitan nada, solamente conexión a internet y loguearse o suscribirse a cualquier red social en la que ustedes gusten para empezar a opinar, debatir y también compartir sus conocimientos. Mire, nosotros acá en el programa utilizamos dos redes sociales. Una es el Facebook para tener un contacto directo con la gente y también el WhatsApp, que hoy en día nos ha permitido pues estar en permanente contacto con la sociedad y solamente se requiere en ese caso de un equipo telefónico, celular, nada más. Pero hay más redes sociales, ¿verdad? Infinidades en realidad, dependiendo a la sociedad y su contexto. Por ejemplo, si hacemos un estudio en Europa, la red social más utilizada en aquel continente es Twitter. Y aquí en nuestro continente americano, la red social más utilizada es Facebook. Entonces, de diferentes sociedades tratan de utilizar de acuerdo al contexto que se tiene, la cantidad de usuarios que se tienen en cada red social. Por ejemplo, en Bolivia, la primera red social catalogada es Facebook. La segunda es YouTube, la tercera es Twitter y la cuarta podemos alternar entre WhatsApp, Telegram y otras de mensajería instantánea. Ahora uno se pregunta, Milton, ¿por qué? ¿Por qué en Europa es de mayor preferencia el Twitter que en Bolivia? ¿Y por qué en nuestro continente la más usada es el Facebook? ¿Qué tipo de posibilidades y recursos abren estas redes a los usuarios? Dependiendo que el continente americano es netamente comercial. Por ejemplo, Bolivia es cultural, a diferencia de Chile, que es muy comercial. Entonces la diferencia entre contexto de sociedad es distinto. Lo mismo pasa entre continentes africano y también europeo con relación a América. Por ejemplo, un medio de comunicación poco o raras cosas va a ser mediante Facebook. Podría hacerlo mucho mejor en la red social Twitter, en Europa, pero aquí nos va mucho mejor con la red social Facebook porque hay mucha cantidad de gente que está logueada, que está compartiendo información, que nos comparte sus conocimientos y todo. Entonces, podríamos loguearnos en Bolivia, específicamente la red social Facebook es donde más acapara en esta sociedad. Redes hay muchas, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter son las más usadas en el mundo. Milton Ramos está acompañándonos en el transcurso de este programa. Él es un experto en redes sociales, es un periodista geek. Nos gustaría hacerle una radiografía a las redes sociales en Bolivia. ¿Cuántas personas aproximadamente hoy utilizan redes sociales, si es que hay algún dato en ese sentido en el país? Y más o menos, ¿es posible saber las características de estos usuarios?
Darte el dato exacto de cada de los usuarios que hay en las redes sociales es imposible, porque a cada minuto se siguen logueando, se siguen inscribiendo muchas personas. Entonces un dato exacto no se lo tiene, sí en un porcentaje. Por ejemplo, a nivel mundial son 1.400 millones hasta julio del 2015 que se tiene registrado en la red social Facebook. 1.400 millones de personas, de usuarios. En la red social Twitter son 233 millones de personas suscritas. En comparación a nuestro país son casi un 60% que está logueada en Facebook y un 30% que está logueada en la red social Twitter. Entonces podemos ver las diferencias ahí para saber cuál es el efecto, ¿no?, de que las personas puedan ejercer más aún en las redes sociales que están. Milton, usted ha viajado por todo el país. En los sectores rurales se ve el uso de Internet y se ve también el consumo en redes sociales. Yo lo estaba subestimando mucho a las personas que viven en provincias, pero ha sido vano. Cuando yo he estado experimentado, hice un estudio de redes sociales en un pueblo de La Paz, muy cerca de Achacachi. Las personas utilizan redes sociales allá, específicamente Facebook, pero están conectados casi como 5 horas al día en Internet. Sí, las personas que están con Internet. Por ejemplo, usan mucho YouTube porque desean escuchar su música, en este caso cumbia, la cumbia peruana, en este pueblo donde nosotros estábamos estudiando el comportamiento de las personas que realizan en redes sociales este tipo de personas. Entonces, utilizan mucho YouTube, utilizan Facebook, también utilizan WhatsApp. Entonces hemos visto que WhatsApp, Facebook y YouTube son las 3 redes sociales que están usando en provincias de La Paz. Bueno, ahora es importante también saber si es posible llegar a más personas mediante una red social. Entendemos que hay opciones para publicitarse, para anunciar algún tipo de eventos o productos. Para esto hay que pagar algunos recursos económicos, pero se puede llegar a una cantidad inimaginable de gente. Uno puede seleccionar si quiere en el país, se puede seleccionar también, sexo, probablemente hasta edades. Aquello es real, ¿verdad, don Milton? Exacto, si vamos a partir desde este punto, mientras estés logueado en alguna red social, esa empresa ya tiene tus datos, sabe a qué te dedicas, sabe qué es lo que haces. Por ejemplo, en Facebook nosotros publicamos fotos de las fiestas en las que estamos, al comercio que nos dedicamos, las actividades que tenemos. Entonces, si publicamos este tipo de actividades, las empresas saben a qué nos dedicamos. Entonces, ese tipo de publicidades nos venden a nosotros, están lucrando con nuestra información sin que nosotros nos demos cuenta. Es una red privada. Entonces, ese tipo de cosas podemos investigar también en este caso. Ahora, si bien podemos comprar espacios, por ejemplo, de publicidad en la red social Facebook, también Twitter, sí podemos hacerlo para la empresa. Por ejemplo, TLC como canal puede comprar un espacio para acaparar todos los contactos para que pueda darle un me gusta o algún comentario en la red social Facebook. Ahora, ¿es posible que un grupo político se pueda apoderar de una red? Lógico. ¿Sí? Claro. ¿Apoderar al 100% como Facebook o Twitter? No, porque no es su empresa. La empresa Facebook o Twitter sí tienen dueños y también no van a permitir aquello, pero sí pueden adueñarse de redes libres, en las que hemos comentado en algún momento. Las redes libres son como, por ejemplo, hay alternancia a Facebook o también a Twitter, sí se podían adueñar, pero de alguna manera que ellos hayan creado, ¿no?, desde base de datos, desde abajo, desde fondo. Pero así como tal, como ya está presentado a Facebook, apoderarse no. Sí apoderarse de grupos sociales o grupos que ya están complementados, sí se podrían apoderar de él, pero como empresa no. Vayamos a lo que planteaba el primer dignatario de Estado. Las redes sociales, dice, son una expresión de la derecha en Bolivia. La derecha está incrustada en las redes sociales. ¿Aquello es posible? Es posible y también no. Absolutamente todos podríamos estar en redes sociales. Quienes no están pueden loguearse en segundos y pueden estar. Viendo si sea oposición o oficialismo, esas personas van a estar en redes sociales. Lo que el presidente solamente está catalogando a las diferentes opiniones que se están viendo, porque probablemente podríamos ver una opinión contraria al gobierno
podría ser opositor para el gobierno, ¿no? Y aquella persona que va inclinada al oficialismo podría ser una opinión de oficialismo para el opositor, ¿no? Dependiendo a qué contexto se refiere. Bueno, y usted que le hace un seguimiento a las redes sociales, ¿siente que hay una fuerte corriente antigubernamental en estas en Bolivia? Muchas, dependiendo. Sí. Mira, estos últimos 6 meses, muchos periodistas, y me incluyo, hemos recibido solicitudes de amistad tanto en Facebook como en Twitter de personas con nombres falsos. Nombres falsos. Nombres falsos, identificación falsa. Y estas personas, yo monitoreando, he llegado a la conclusión que son afines, ya sea a la oposición o al oficialismo, pero el punto es que te están siguiendo, quieren saber qué es lo que haces, a qué te dedicas. Entonces, este tipo de solicitudes sí hay, y cada día al menos a cada periodista le está llegando 2 o 3 solicitudes de personas que no se los conoce, pero opinan en sus comentarios, dándole al oficialismo o también opinión a la oposición. O sea, para entenderlo más fácilmente, ¿cuál podría ser el objetivo de crear un perfil falso? El saber, por ejemplo, si Mauricio Noya opina en el post de Facebook, en su timeline, ¿qué piensa? Si está contra o a favor del gobierno. Entonces, muchas personas y muchos periodistas sabemos que si hablamos mal del gobierno, entonces empiezan a bajar publicidades, ¿no?, de los medios de comunicación. Bueno, esto quiere decir entonces que hay monitoreo, que en las redes sociales están presentes los unos y también los otros. Sí, exacto. Y usted que es periodista, ¿cómo recibe esa frase de que la prensa es una expresión de la derecha? Y también del oficialismo. O sea, son expresiones de cualquier punto de vista. No podemos catalogar a un solo sector. Es un lugar donde puede manifestarse cualquier persona con su versión en la que quiera vertir. Pero no es catalogar. El que yo esté catalogando que la prensa solamente es a las personas que pertenecen a una oposición, en las redes sociales es un pensamiento cristocentrado, o sea, que no es amplio. Solamente hay personas, hay un montón de personas, ya sean periodistas, comunicadores, arquitectos, absolutamente todas las profesiones que están en las redes sociales y que se expresan a su manera de ser. Lo que el gobierno ha hecho en monitorear a las personas que se están manifestando contra el gobierno, más nada, pero a los otros que cada vez se manifiestan en fiestas,